Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a otra plática más de Valor Agropecuario. Esta tarde tenemos el gusto de recibir aquí al ingeniero José Francisco Flores Ramos. Es un gran amigo, es una persona muy, como dicen, muy inquieta en la evaluación, es punta de lanza en todo lo que ha emprendido. Es una persona joven, 38, 39 años. Bienvenido, ingeniero, me da mucho gusto tenerte por aquí y pues estamos encantados de recibirte. No, pues muchas gracias, Gerardo. Pues igual ya algunos años de conocernos. No, pues un honor estar aquí en este espacio. Pues a la orden, pues, humildemente trataré de aportar algo que pues, abra la mente ahí sobre todo de los estudiantes, ¿verdad? Que son los que son el futuro, ¿no? De la evaluación. Fíjate que tenemos, bueno, tú estás también ahí en grupo en el Facebook de Evaluación Agropecuaria y yo he visto pocos estudiantes, son casi 1,700 personas y la mayoría son profesionistas. La idea de hacer esto es, pues, mostrarles que la evaluación agropecuaria es compleja. Generalmente los que la hacen o los que la hacemos, pues hemos invertido mucho tiempo porque la evaluación agropecuaria necesita de mucho expertise. Nos ha tocado en la vida diaria ver avalúos que no tienen la profundidad ni el expertismo necesario para poder ser eh, realizados. Yo en lo particular creo que el sol nace para todos, que debemos ser incluyentes, pero en ese ser incluyentes creo que hay que involucrar la responsabilidad y yo quise tomar esta decisión de mostrarle a la gente, a los compañeros, que los expertos han invertido muchas horas de capacitación y de estudio para poder hacer dictámenes. En este caso, tú eres un caso diferente, eres un ingeniero civil con demasiada formación orgánica, no tanto de cemento. Ahorita mencionamos que has hecho, y has hecho cosas que suman. Has evaluado cosas que muchos no nos atreveríamos a evaluar. Y creo que se me hizo importante porque cuando hacemos una avalú y estamos evaluando cosas, bienes distintos a la tierra, instalaciones especiales, necesitamos elementos que van más allá y es a lo que tú te has metido, a evaluar árboles, a evaluar cuando evaluaste la Peña de Bernal, a evaluar jugadores, muchas cosas que has sido con mucha iniciativa has tenido. Primero, háblanos de ti, mi estimado Francisco. ¿Cómo está integrada tu familia para ir entrando en la persona que estamos ahorita platicando? Sí, muchas gracias. Bueno, pues mi familia, sí, como la definición, pues, sería mi padre, mi madre. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven, entonces, bueno, tengo mi hermano, o sea, que es el hijo de mis papás, y también tengo una media hermana. Y la verdad es que, bueno, nos llevamos bien, sin tema. Y bueno, pues en el medio tengo un par de tíos evaluadores aquí en Querétaro, entonces, pues cuando yo tenía 15 por ahí, 12, luego me llevaban bueno, mi tío Miguel, en caso de que llegue a ver este video, pues le mando un saludo, a los ranchos, ¿no? A sostener el estadal, a cargar la cinta. Y pues sí escuchaba un poco sobre la homologación o los factores, que si estaba en esquina, pero obviamente no me imaginaba. Pero, pues bueno, mi familia, no estoy casado, no tengo hijos, tengo 39 años y, pues bueno, esa sería mi familia así nuclear, ¿no? También, obviamente, en el medio, pues ha habido gente así que me ha arropado. Y bueno, pues en general esa es mi familia. Vivo en Querétaro, bueno, vivo con una mascota que es Daisy, para que haga un poco de ruido, ¿no? En la casa. Y bueno, pues así soy queretano, tengo 39 años, básicamente siempre he vivido aquí. Entonces, pues le voy al Toluca, entonces. Y bueno, pues sí, como dices, soy ingeniero civil. Eh, Terminé y me dediqué 10 años solo a trabajar, básicamente sin recibir ningún tipo de actualización. Y como a los 30 fue cuando decidí pues sí, como que quería sobresalir un poco, romper bueno, no, quizá menos, a los 20. En el 2008 empecé a estudiar la maestría, la primera maestría ahí en la UAC. Y bueno, me la llevé, estudié 2 años, luego me salí 2 años, luego regresé, entonces realmente me la eché del 2008 al 14.
Y ya ahí fue cuando me nació un poco, cuando me iba a titular, pues así como en la universidad, a veces pues por la premura de que ya quieres el título, dices, no, pues me voy a titular con una tesis, vamos a decirlo así, con un refrito, ¿no? Un tema que ya se ha presentado muchas veces. Entonces en la evaluación estuve tentado a hacer algo así. Dije, pues voy a hacer algo de evaluación catastral, ¿no? O sea, igual no hay nada que descubrir. Y mi asesor me dijo, yo la verdad, si haces eso, yo no te voy a firmar eso. Y no me la esperaba y me dijo, ¿por qué no te metes o por qué no es algo sobre evaluación del medio ambiente? Me dice, de eso, pues nadie sabe mucho, nadie habla mucho, entonces de entrada, pues probablemente no te van a cuestionar mucho la tesis, ¿no? Si haces algo bien o profundo. Entonces ahí fue cuando decidí hacer el avalúo del Parque Nacional Cimatario, que obviamente ese, o sea, lo fui perfeccionando, lo presenté en diferentes lugares, pero en el 2014-15, pues bueno, fue más que nada conocer muchos de los métodos sobre si se puede evaluar o no el medio ambiente, que realmente esa pregunta, o sea, si alguien te dice, ¿se puede evaluar la naturaleza? Yo siempre les digo a mis alumnos, solo hay una manera correcta de contestar esa pregunta. Depende a qué autor le preguntes, ¿no? Porque son las líneas base, ¿no? Así como en la ciencia. Entonces, hay toda una narrativa de que se le asigna valor a los recursos, tasas de descuentos, vamos a decirlo como la econométrica, y bajo esa, pues sí se puede evaluar la naturaleza. Pero también hay artículos científicos de sociólogos que dicen que sería como muy presuntuoso del ser humano tratar de plantear como la ecuación del todo, ¿no? Todo lo que pasa en la naturaleza, todas las reacciones endotérmicas, exotérmicas, lo ligado que están los ecosistemas. Entonces, que a lo mucho podríamos hablar de una valoración parcial de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza así como el deseo, así como de empezar a investigar o a prepararme más. Sí me dediqué como unos 3, 4 años a tomar muchos cursos, que fue lo que me nutrió. Sí, obviamente es mucho sacrificio, que a veces pues sí tienes que poner esa parte por encima de la vida social, ¿no? De algún sábado de la noche estar estudiando mientras hay fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como nació, o sea, después de la ingeniería estuve 10 años trabajando así en la obra, luego decidí cambiarme a la evaluación, tenía la idea solo de, pues voy a hacer, se gana mejor, supongamos que se trabaje menos, pero avalúos de casas, hasta de la misma inmobiliaria donde era ingeniero. Pero bueno, al momento de hacer la tesis es cuando por decirlo así, me enamoré, ¿no? De la evaluación del medio ambiente como esa parte, pues en las partes donde se mueve mucho la industria, vamos a decir, en el banco, probablemente hay exceso de normativas, ¿no? Cómo dar de alto un avalúo, que si esto, que el otro. Pero en la parte así como de la naturaleza, pues hay poco en la legislación, entonces hay mucho más, porque también hay veces que, hay una frase que me gusta, es como la legislación limita a la academia, ¿no? Si yo les digo a mis alumnos, vamos a hacer una tesis sobre cómo evaluar el petróleo, ya hay un libro, ¿no? Que se llama Los 5 precios del petróleo. Pues obviamente un método es el método de mercado, en base a las características del petróleo, más puro, menos puro, así, bla, todo lo que sea el mercado. Otro, pues el método físico, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuántos son tus gastos? ¿Cuánto tienes que dar cada pieza para recuperar? ¿Cuánto quieres ganar, ¿no? Como en un proyecto de inversión, y sacas el valor del petróleo por barril, etcétera. Si lo vas a meter a bolsa, pues bursatilizado, etcétera, financiero, puedes sacar varios. Pero resulta que hay la ley de responsabilidad hacendaria donde está definida la fórmula del barril del petróleo. Entonces ahí, aunque tú hagas una tesis la más brillante, difícilmente vas a poder cambiar la realidad porque la legislación está específicamente, ¿no? Pero hay otras áreas, como la evaluación de árboles, donde hay un método para evaluar árboles en España, uno en Suecia, uno en Inglaterra, en México, en Australia, y pues como no está ahí definido, pues ahí tienes mucho más libertad, ¿no? Entonces el medio ambiente, pues bueno, te ofrece eso, o sea, que difícilmente la legislación limita a la academia porque no está muy tipificado, salvo quizás los pasivos ambientales en la industria o ahí sí, ¿no? Pero en otros métodos hay más libertad. Y cuando hacemos un avalúo agropecuario, evaluamos la tierra, evaluamos las instalaciones, evaluamos las construcciones, y cuando entramos a bienes distintos a la tierra, generalmente no evaluamos las cortinas rompevientos. Se nos pasa y hay un rancho que tiene una gran cantidad de árboles, y esas cortinas rompevientos tienen una función, el mismo nombre lo dice, pero hacen un microclima, hacen una cuestión de contención de heladas, de aires y todo esto. O sea, muchas veces no lo consideramos. ¿Qué literatura le recomendarías a los compañeros para hacer avalúo de árboles? Bueno,
yo los métodos que he estudiado, hay una tesis que, pues igual, para cuando deseas empezar, es una tesis de la maestra, bueno, se llama Aplicaciones del Proceso Analítico, es de la, ahorita a ver si me acuerdo, es de la Universidad Politécnica de Valencia, Valoración de Árboles Urbanos, Pérez, creo que se apellida Pérez Triguero, María de Jesús Pérez Triguero, Evaluación de Árboles Urbanos, Aplicación del Proceso Analítico, la buscan en internet y sale, y es, ella aplicó en la Universidad Politécnica de Valencia el método proceso analítico jerárquico a la evaluación de árboles urbanos, y bueno, determina, me parece que son 49 variables. Es un método profundo, se entrevistan expertos, yo entrevisté, bueno, yo resolví una como experto y entrevisté a otros 3, o sea que fuimos 4, cada uno debe contestar 750 preguntas. Wow. Entonces, para calibrar ese método hay que aplicar alrededor de 3,000 preguntas, que claro, esos coeficientes son para relacionar las propiedades del árbol, entonces no importa que sea España, los puedes aplicar. Yo también ya los calculé aquí en México, con 2 biólogos de la UNAM y un ingeniero en recursos naturales que tiene la especialidad en evaluación, pues uno de los maestros más brillantes, yo creo que ha pasado por la UAC, o sea, en el sentido de ese alumno. Él evaluó el impacto ambiental del cerro de Patamban, de toda la zona que era agropecuaria o de cultivo y que se volvió, perdón, todo lo que era bosque y se volvió de aguacate, ¿no? Zona de cultivo de aguacate, y pues el impacto ambiental. Obviamente como proyecto de inversión, pues es rentable, ¿no? Pues el oro verde. Entonces, ¿Fue alguien parecido al ingeniero Netza? ¿Mande? ¿Fue alguien similar al ingeniero Netzahualcóyotl? Sí, pues yo diría que es su discípulo más destacado. La tesis la dirigió Netza, Ángel Martín Loza Vargas. Sí, él es un discípulo de doctor Netzahualcóyotl y bueno, quizá el más destacado, ¿no? Él es de San José Iturbide, Guanajuato, y está metido en CONAFOR y en todos estos temas de forestales. Entonces, para árboles, bueno, regresando, sería esa la de, estoy casi seguro que es María Jesús Pérez Triguero, es un PDF. Eso te da un método, pero hay muchos. En España también tienen el método de la norma Granada. Yo el otro que estudié se llama el método STEM, que quiere decir Standard Tree Evaluation Method. STEM con un símbolo más porque es la segunda versión. Ese método es de Nueva Zelanda. Sí, es curioso, lo encontré ese documento en el Cabildo, en internet, y en inglés, entonces lo tuve que traducir. Entonces, ya pues son los métodos que he estudiado así a profundidad y los que enseño. El proceso analítico aplicado a la valoración de árboles, que tiene 49 variables, es más cansado, y el otro, el STEM, el de Nueva Zelanda, ese tiene 27 variables. Obviamente las variables pues sí van a ser altura del árbol, edad, el diámetro del tronco, y algunas otras funciones como pantalla sonora, pantalla visual, cortavientos, pues al fin y al cabo los atributos, ¿no? Que hacen valer, o en si es especie única, etcétera. Y bueno, hay árboles sustituibles y no sustituibles, ¿no? Sustituibles en el sentido, un pino de 80 centímetros, si yo me lo llevo con mi coche, yo le puedo decir al ayuntamiento, oye, dame chance, déjame ir al vivero, compro uno, te lo traigo y reparo el daño, ¿no? Pero si por algún motivo yo daño un árbol de 30, 40, 50 años, pues ese no lo puedo ir a comprar a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, con esos dos tesis o documentos de PDF, pueden darse una idea así sobre la literatura de los árboles, porque obviamente hay árboles que, la primera clasificación sería los que generan flujo de dinero en el tiempo y los que no generan flujo de dinero. Los que generan flujo de dinero, podríamos hablar, los que generan flujo una sola vez en la vida. Bueno, el agave, el tequila, no es un árbol propiamente, pero es el mismo principio, ¿no? Son 7 años de gasto de inversión y al año 7 hay un flujo, y ese flujo te tiene que alcanzar para costear esos gastos del primer año, ¿no? O traerlo a valor presente. Entonces, los árboles que generan flujos de efectivo no es diferente a la evaluación agropecuaria como un cultivo, ¿no? Los que son anuales, bueno, pues el ingreso es anual, los gastos anuales, y los otros son los que son 6 o 7 años, no sé, como el corcho, otros, y luego el flujo, ¿no? Obviamente eso pues, se les tiene que ganar mucho más, por eso son tan caros para que te alcance, ¿no? O sea, ¿quién va a querer invertir 6 años de gasto para el 7 recuperar, ¿no? Pero bueno, esos, de alguna manera, como un cultivo de maíz, de frijol, pues, ¿cuáles serían las claves? O para cualquier elemento bajo el enfoque de capitalización de rentas, ¿no? El horizonte temporal, elemento 1, el flujo mensual o anualizado y la tasa de descuento, ¿no? Con esos 3 elementos probablemente puedas llegar a un valor. Pero los árboles que no generan valor en flujos monetarios,
es donde está un poco más difícil. Entonces ahí el valor se trata como de un valor base o pivote con llenarlo si aplican los premios, ¿no? Por decir, el árbol de 80 centímetros que tú pagas tiene un precio y tiene un valor social, ¿no? Entonces, como haciendo relaciones análogas con el árbol grande, puedes proyectar el valor del tule, o aquí en Querétaro está el árbol de la amistad, un árbol como de 100 años y de 30 metros, una araucaria. Una Puedes llegar a araucaria. decir, por ejemplo, de un pino de 80 centímetros, el precio son 900, 1,200 pesos en el mercado. Y el valor social son 9,000 pesos. O sea, el valor social son los otros atributos que no encuentran reconocimiento en el mercado, pero que se les asigna un valor en dinero como para medir bienestar, ¿no? O sea, ese árbol de precio de 1,200 pesos genera un beneficio o un valor social equivalente a los 9,000 pesos. O sea, mucho más que el precio de compraventa. Entonces, con matrices, con relaciones, puedes proyectar eso, de decir, la araucaria obviamente no la venden en ningún lado. Si la vendieran, su precio sería de 200,000 pesos, pero su valor social, 5 millones de pesos, ¿no? ¿Eso Ajá. fue lo que hiciste cuando evaluaste los árboles del Jardín Guerrero en Querétaro? Ajá, exactamente. O sea, el Jardín Guerrero son Fresno, me parece que es ¿Y interesante Laurel de porque la India? ajá, o sea, que el nombre científico es el Fraxinus, ¿no? Sí. Y el Fraxinus era el árbol sagrado de los celtas, así como los vikingos tenían el isgadril. Entonces, como el árbol también como símbolo está conectado hasta con lo religioso. Pues en la Biblia, obviamente el árbol que bueno, ahora que estuve haciendo, leí la Biblia, y en la Biblia realmente eran dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, ¿no? Entonces, y bueno, también en los griegos, el jardín de las Hespérides, donde también había manzanas, pero se me hizo interesante cómo en los griegos el árbol del jardín de las Hespérides tenía una manzana, y si alguien se la comía era un premio, o sea, te hacías inmortal. Y en la Biblia es al revés, o sea, hay un árbol, es sagrado, tiene una manzana, pero si alguien se lo come es castigo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se manifiesta en varias culturas el árbol como símbolo. Sí creo, y era la segunda pregunta que te iba a hacer, tu formación es de impacto ambiental, de sustentabilidad, de cambio climático, de gestión del medio ambiente. Sí creo que el estudiar ingeniería civil, que es concreto, que es algo inerte, para el giro que diste, me impacta porque manejas con mucha soltura la cuestión medioambiental. Entonces, sí, ya el ingeniero civil es más cuadrado, es más rígido, y pues me da gusto, me da mucho gusto ver cómo manejas las cuestiones ambientales, que no es común en un ingeniero civil. Nos platicas que tu influencia para llegar a ser evaluador fue la influencia de tus tíos. Digo, tenías un pilar fuertísimo, el ingeniero, mi querido amigo, ahorita se me fue su nombre, papá de Lili, ahorita, Miguel Prado. Miguel Prado Armenta. Miguel Prado Armenta, uno de mis maestros cuando yo empecé a evaluar, él era el presidente del colegio. Estamos hablando de hace 35 años. Miguel Prado Armenta, con Roy Madero, con Gómez Domínguez. A ti te tocó tener la influencia de muchas vacas sagradas en el país, no solamente en Querétaro. Y luego fueron catedráticos en la primera maestría que hubo, que fue el de la UAC. Fue factor determinante para que siguieras ese rumbo de ser evaluador profesional. Sí quería una maestría, y primero me acerqué a la UAC y dije, bueno, pudiera hacer estructuras hidráulicas. Es una que tengo familia, pues al parecer no está tan difícil. Decidí, ahí ya va. Pues Ya, decidí incorporar, y como dice, sí, tuve maestros como Manuel Gómez Domínguez, Ruy Madero, Emilio Vasconcelos, que pues eran la vieja guardia, ¿no?
También recordarles a la audiencia que la evaluación formal primero empezó en los colegios, ¿no? No había especialidad o maestría, sino únicamente había cursos, ¿no? Que daban cursos de maquinaria y equipo, pues te tomabas 6, 8 cursos y te ponías. Y luego ya después, por ahí de los 90, dicen, no, ya hay que hacerla, ¿no? Y la evaluación se va de los colegios a las universidades, ¿no? Y la primera cédula fue en la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahorita no recuerdo el nombre, una maestra, una mujer, es la primera cédula de evaluación en México. Sí, realmente, como dices, la vieja guardia, ellos tomaron la iniciativa, Miguel Prado Armenta, Ruy Madero, Gómez Domínguez, hicieron un convenio con la UAC y sacaron la primera maestría, que a la par también de la Benemérita de Puebla. ¿Cómo decides integrarte a la docencia? ¿Cómo es que te nace la inquietud de compartir lo que sabes? Pues en el 2015, ya después de que había hecho mi tesis sobre el Parque Nacional Cimatario, la metí a concursar para las ponencias fue el primer congreso que fui de FECOBAL en Cuernavaca, Morelos, en el 2015. Y bueno, pues cuando me subí al escenario y vi que todos te aplauden, entonces esperan pues que tienes algo que decir, ¿no? Obviamente en el congreso, pues generalmente se presentan temas llamativos, ¿no? De la evaluación, que evaluación con drones, que evaluación de futbolistas, que evaluación de una pirámide, que de la basílica, o sea, difícilmente van a presentar algo como evaluación de una casa en condominio para Infonavit. Pues todo el mundo hacemos eso, ¿no? De eso no hay, digo, igual podrían presentar algo técnico sobre nuevas tecnologías, pero pues generalmente a la gente no nos gusta eso, nos gusta temas, por ejemplo, en el 2019, el primer lugar fue la devaluación de daño moral del doctor Fidel Álvarez, ¿no? De la Universidad Portenta. Entonces, pues todo eso llama la atención. Entonces, pues la verdad, me lo dijo mi tío Miguel cuando fui, ¿cómo te sentiste? Le dije, no, pues está increíble, ¿no? Durante 40 minutos eres el centro de atención, es como si fuera Luis Miguel, ¿no? Todo el mundo te voltea, todo el mundo te pide una foto, etcétera. Y me dijo, sabiamente, me dice, ten cuidado porque también se hace vicio, ¿eh? Los que dan clases, cursos, ponencias dicen que también se hace vicio. Y, pues un poco, y ya después recibo la oportunidad de la maestra Verónica, que es la coordinadora ahí de la maestría en evaluación, ahora se llama evaluación de bienes en la UAC, en la universidad. Y pues acepté y pues obviamente, como dice el dicho, ¿verdad? Donde uno enseña, dos aprenden, porque cuando di la primera vez la materia, me tuve que poner a estudiar y sí hubo un par de cosas que yo decía, ah, caray, ¿y esto cuándo lo aprendí en la maestría? Y que me tuve que poner para yo enseñarlo, ¿no? Y es muy padre dar clases, obviamente no es, monetariamente no es, o sea, la satisfacción es moral, que los alumnos te saluden después o que te digan, yo ahorita en esta materia tuve como 10 alumnos y justo ayer o antier que estaba pasando calificaciones, nada, me aparecieron 5. Y entonces ya cuando les escribí, resulta que los otros eran oyentes. Me dijeron, no, pues que queríamos aprender esa de usted, ¿no? Del método que maneja y que enseña. Y yo, pues eso es un halago, ¿no? Natural, en el sentido que, órale, 5 personas se metieron a escucharme porque querían saber por lo que yo enseño del método, sin ser alumnos, ¿no? Los otros de alguna manera pues estaban obligados. Entonces, esa parte de enseñar, pues es satisfactoria, te da algo que así puedas cobrar los miles de millones de pesos. Bueno, no miles de millones, ya quisiéramos dar los miles. Un avalúo, pues claro, de eso se vive, ¿no? Con un avalúo grande, como dicen uno, que te alivianes, te vas de vacaciones, etcétera. Pero hay un punto donde el dinero no puede comprar lo que da la docencia, ¿no? Y al revés, pues la docencia, bueno, te da cartel, o sea, obviamente ser profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues a mí me da mucho prestigio con los clientes, porque quiere decir que hay una institución que confía en mí, en mis tablas académicas. Y es bueno, es más la satisfacción, sí es un poco matado, sobre todo cuando empiezas a dar una materia, pues la tienes que preparar. Entonces, para dar una clase de 3 horas, tú tienes que preparar un día antes. Ya después de que la preparas para el primer semestre, el segundo semestre, pues a lo mejor es más fácil porque ya tienes el material, ¿no? Pero siempre lo más difícil es cuando la das por primera vez porque tienes que preparar pues, por lo menos otras 3 horas, aparte de las que vas a dar el viernes, ¿no? Pero bueno, sí da una satisfacción que no se encuentra en ningún otro lado en la evaluación. Sí, comparto contigo esa experiencia. A mí me tocó también en la UAC cuando te conocí y fuiste mi alumno. Sí, En algunas ocasiones ya no cabían las sillas
Una vez tuve 25 alumnos y también eran 15, eran inscritos y 10 oyentes. Y me tocó que 2 veces, con algunos alumnos más, la tomaron 2 veces de oyente, les gustaba mucho. Y creo que es uno de los mayores de los halagos a los que nos dedicamos en su tiempo a la docencia, porque eso te indica que estás haciendo bien las cosas, si no, ni los que tienen que inscribirse obligatoriamente se inscribieran, ¿verdad? Entonces, Sí, que sí. vayan de oyentes y que la disfruten, a mí me encantaba y me encantaba hacer sus viajes. Creo que era de los únicos que armaba viajes. Y pues bueno, son experiencias que no se olvidan. Mi querido Francisco, ¿en qué momento decidiste hacer tu podcast de Maestros del Valor y qué te movió? Pues fíjate que en el 2000, bueno, he participado en muchos congresos en México, en el nacional, pero nunca he tenido la suerte de quedar entre los 3 primeros lugares, ¿no? Siempre, bueno, nunca he ganado en el nacional. En 2015 quería ganar algo, ¿no? 2016 no, 2017 no, 2018 no, 2019 no. Y en Chihuahua estaba en la mesa directiva de FECOBAL varios amigos, ¿no? Y en Chihuahua me decían, no, pues ahora sí vamos por el primer lugar, ¿no? Y yo, bueno, decía, pues claro que me encantaría ganar, pero pues tampoco quiero que empujen ahí las cosas, ¿no? Y no, pues no gané ni en primero, ni segundo, ni tercero. Entonces realmente solo me estaban echando porras. Y ya ahí fue como cuando dije, no, pues yo creo que ya nunca voy a ganar nada. O sea, me encanta hacerlo, pero obviamente quisiera. Y bueno, son de esas experiencias o que da la vida, porque después ese mismo año fui al Panamericano y me acuerdo que fui con una de estas terapistas de yoga, meditar y eso antes, pues para el estrés, ¿no? Una terapia ahí de cuencos. Y me dijo, pues ya deberías de dejar de pensar en el resultado y disfrutar el momento, ¿no? Entonces ya en Panamá fue lo que hice. Dije, pues voy a dar una ponencia así como les voy a hablar con el corazón, ¿no? Y les hablé de los impactos ambientales, de las presiones inmobiliarias, del Parque Nacional. O en Panamá en el 19 gano presento mi ponencia de la tesis, el mismo parque, pero ya mejorado después de muchos tratamientos y muchos años que había ido aprendiendo más cosas. Y bueno, la di de una manera tan abierta y como dicen, la vida me pagó porque en Panamá en el 2019 quedé en segundo lugar panamericano, ¿no? Que es Increíble. realmente lo único que he ganado, pero eso, bueno, pues sí me transformó. Yo no sé qué hubiera preferido, si ganar primer lugar nacional o segundo panamericano. Claro, primero panamericano, pues es el ideal, pero pues, es como la Libertadores, ¿no? Está muy difícil que un mexicano gane allá primer lugar. Entonces, pues bueno, fue una experiencia increíble y en ese año es cuando decido, pues empezar con el podcast de los maestros del valor, que son entrevistas a puros maestros del valor de diferentes ramas, con la idea de que pues, los alumnos vean que pues, no todo es evaluación para notarías o que claro, si te dan un edificio de 100 millones de pesos, pues probablemente el honorario va a estar muy bueno, pero que hay más cosas, ¿no? Evaluación de obras de arte, evaluación de empresas, evaluación de intangibles, que podría parecer lo mismo, pero no lo mismo, la empresa que la marca, pues, evaluación de maquinaria y equipo, evaluación de obras de arte, etcétera, ¿no? Nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación, o sea, como los drones, lados institucionales de la evaluación, como los colegios, las asambleas de FECOBAL. Entonces, pues bueno, así es como nace con esa idea. Obviamente en el principio se viene la pandemia en el 2020, entonces pues fue más fácil dedicarle a eso. Ahorita llevamos 2 temporadas, cada temporada es de 13 episodios, entonces van 26 y el primer episodio de la temporada 3, 27. Y como a la mitad de la pandemia, porque esas son puras entrevistas y realmente son como entrevistas sobre la filosofía de la evaluación, ¿no? De empresas, de esto, pero no mostramos una sola gráfica o un solo cálculo. Entonces ahí también decido hacer uno, en realidad tengo 2 canales, ahorita por cuestiones de trabajo no los he alimentado. Hace un mes sí estrenamos la temporada 3 de Maestros, pero tengo otro que es Valor Total, donde ahí sí subo ejercicios en Excel de evaluación, o sea, ahí sí es como dicen arrastrar el lápiz, ¿no? Incluso pues tengo un curso ahí el curso que yo doy o que me invitan siempre es el proceso analítico jerárquico, ahorita al parecer lo voy a dar en agosto, yo te digo, lo he dado, pues lo di en Los Cabos y les gustó mucho y luego me invitaron a La Paz, lo he dado en Veracruz, en Guadalajara, en Irapuato, aquí en Querétaro, en Cancún, fue la última vez que lo di el año pasado, me parece que fue en octubre o noviembre, ahorita no me acuerdo bien.
y ahorita me invitaron a darlo este año. Y bueno, pues ese es el curso así que yo doy. Y bueno, pues es el proceso analítico jerárquico. Generalmente cuando tomamos cursos, los cursos son de una rama de la evaluación, ¿no? De evaluación de maquinaria de equipo, evaluación de empresas, evaluación de esto, evaluación. Y este no, este es un curso sobre un método que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Proceso analítico sería como evaluación por atributos, se puede aplicar a evaluar futbolistas, a evaluación del medio ambiente, a evaluación de inmuebles, a evaluación de maquinaria y equipo. Incluso yo una vez hice el avalúo de una vaca. ¿Recuerdas ahí en la materia de evaluación agropecuaria que de los ejercicios que se ven con los alumnos es el de la plantación de naranja, ¿no? ¿Cuánto vale un árbol de naranja? ¿Cuánto vale que si 3 bolillos? Y hay uno de una vaca, ¿no? Por los kilos. Entonces yo planteé con el diagrama el de la vaca y sí me salen resultados parecidos al método tradicional. Entonces, pues ese ha sido quizá mi acierto, especializarme en un método y no en una disciplina. Que bueno, de evaluación de medio ambiente sí he leído mucho, también si alguien quiere, pues está el libro de Aznar, de evaluación de activos ambientales, pero yo más que, o sea, sí, a lo mejor como un investigador en el sentido de, el de los árboles, pues ese sí, hasta mi coordinador me dice que lo publique como artículo científico, pero algunos otros como evaluación del medio ambiente podrían ser más como de soy un buen maestro de universidad porque lo aterrizamos en el pizarrón y lo resolvemos. Hacemos lo mismo que hacen en Chahualcoyot, pero bueno, él se avienta 8 o 10 meses porque traza con las cartografías de del ArcMap, Archicad, etcétera, las poligonales, ¿no? Y luego él se dedica a investigar la erosión de la tierra y consigue cartas, la filtración de agua y consigue cartas de los ríos subterráneos, la captación de O2. Y yo en el salón de clases hago lo mismo, pero en una hora, o sea, pero sirve para que el alumno abra su mente y diga, oh, así se evalúa un activo ambiental, todas las características que tiene, todos los valores, pero bueno, los hago en ejercicios de una hora como de salón de clase, ¿no? Pero sería a la vez igual, pero no igual, porque Nezahualcóyotl, Martín lo hacen ya como investigación o divulgación científica, pero eso mismo se puede hacer como versión de pizarrón, ¿no? Un poco así como de una clase. Entonces, pues es así un poco de lo que he hecho, ese es el método que trabajo y lo tengo gratis ahí en mi canal, si alguien lo, o sea, el mismo que voy a dar ahora en agosto, lo tengo gratis en el canal de Valor Total. Ni siquiera se tienen que registrar nada. O sea, ven los videos de YouTube y en la descripción, en el link, trae el material de descarga, la presentación y el Excel para que lo puedan hacer. O sea, no nada más es ver, sino que tengas el Excel, ¿no? Entonces, si a alguien gusta, pues el curso está ahí gratis en Valor Total en YouTube. Es la temporada 3. Creo que para muchos de los que nos escuchan y para mí también, que nos escuchan y nos ven, pues ya resultó más que interesante porque estamos saliendo ganando esto que nos compartes y aprender un método más. Yo ya lo tomé un curso que tú diste para FECOBAL, hará unos 2 años lo diste, pero digo, lo vuelvo a ver 2, 3 veces porque está muy bien explicado y me gusta mucho. Pero ¿cómo se te ocurre de repente evaluar la Peña de Bernal? Pues en el 2018, que ahí era un año antes de haber ganado, pues igual, o sea, te digo, tenía esa, pues fijación, obsesión, o sea, quería ganar algo en el Congreso Nacional, no importaba si era primero, segundo y tercero. Entonces dije, pues tengo que hacer algo así igual llamativo, ¿no? Dije, no, pues bueno, la Peña de Bernal, o sea, los principios son los mismos, hay una porción de tierra, que el mercado sí me puede decir cuánto vale, ¿no? O sea, sí puedo encontrar ranchos de 1,000, 1,500 hectáreas, ¿no? Y si no hay, puedo encontrar de 300 hectáreas y por el factor de superficie proyectar un valor de un predio más grande, ¿no? Los servicios ambientales igual, pues no tiene muchos, o sea, es área natural protegida, pero estatal. Igual les puedo dar un valor y la parte intangible, ¿no? El valor de existencia que es patrimonio cultural, biodiversidad y paisaje. Pues obviamente ahí en patrimonio cultural sí hay mucho, ¿no? Hay tangible e intangible antes de la conquista precolombino y de después, ¿no? En Bernal hay una capilla como del 1600. Entonces dije, con las matrices le puedo ir dando y ese método hay que entrevistar a la gente, o sea, el proceso analítico jerárquico es como una especie de herramienta o vehículo, ¿no? Si tú tienes el expertise del tema, pues tú lo puedes resolver. O sea, si alguien se dedica a evaluar maquinaria y equipo, pues no necesita contratar a nadie. Él pone el expertise y aprende el método, ¿no? Si alguien se dedica a evaluar inmuebles, él pone el expertise y aprende el método. Pero si alguien no sabe de este método, el proceso si alguien sabe solo el método, pero no sabe de la materia, el proceso te permite entrevistar
Entonces, para determinar eso, pues entrevisté a actores, restauranteros, diferentes perfiles ahí de la Peña de Bernal, ¿no? Y bueno, pues ya lo presenté, pues es llamativo, les gustó mucho. Y bueno, pues me fue bien, quedé en quinto lugar. En primer lugar quedó Japón, segundo Costa Rica, no, en segundo Colombia, tercero Costa Rica, cuarto España y quinto México, un servidor. Y bueno, pues igual ahí te va bien, te invitan a que des cursos en diferentes colegios. Y bueno, pues sí estuvo interesante por la parte de ir a entrevistar a los actores ahí que hacen las leyendas en Bernal, a los empresarios, a un guía de turista, diferentes perfiles, ¿no? Para sacar esa parte del método. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿tú me puedes dar el precio de un vino? Sí y no. Sí, porque sí sé sacar el método y poner variables. Se me ocurre que obviamente las variables pueden ser el tipo de uva, la El barrica, la edad, añejamiento. etcétera, ¿no? Pero obviamente yo no soy enólogo, entonces yo acudiría con los enólogos a entrevistarlos, un sommelier, un enólogo, y a partir de la información que ellos vayan virtiendo, yo voy identificando, estas son las variables. Obviamente les puedo decir a ellos, mira, yo pienso que es esto, saco la matriz, les pido que me la resuelvan. Entonces yo podría sacar el precio de un vino, por ejemplo, si alguien me dice, mira, yo tengo este vino que es de este nivel, ¿no? Entonces, de este nivel de 300 pesos la botella, en el mercado encontramos estos. Los relaciono con esos, por decir, de aroma, ¿cuál te parece mejor? ¿Este o el mío? Entonces, así haciendo relaciones podríamos sacar, mira, tu vino en base a las características y relacionándolo con las otras botellas y sus precios, tendría un precio en el mercado de tanto, ¿no? Entonces, es como evaluación por atributos. Entonces, si el método es, si tú dominas la materia, no necesitas preguntarle a expertos. Caso, un inmueble. Yo sé inmuebles y yo sé proceso analítico y resuelvo una casa por ahora, proceso. Segundo caso, un vino. Yo no sé de vinos, pero sé método. Entonces, entrevisto a los expertos. Ellos ponen el... Apagó su Entonces, micrófono. sería... Bueno. Ya te escuchamos. Sí. Entonces, ese sería pues en el 18, así es como llego a la Peña de Bernal. Digo, un poco con la idea de sobresalir, pero a la vez, bueno, porque me gusta irme así como al trabajo de campo, ¿no? Entrevistar gente y decirles que con lo que ellos tienen en su cabeza es el conocimiento que necesito para sacar el modelo que describe un valor, pues eso me gusta mucho, ¿no? En el 2016 participaste en el Congreso Nacional de Evaluación Rural. ¿Qué tema expusiste allí? ¿Cómo fue que te invitaron? Bueno, la verdad, obviamente no lo tomo a mal, al contrario, pues así es cuando uno empieza. Canceló un ponente y me invitaron de emergencia. Pero yo dije, pues estas son las oportunidades que yo busco, ¿no? Entonces, expuse como evaluación del medio ambiente, conceptos generales, métodos, pero fíjate, me tocó compartir escenario, o sea, pegado con el doctor Luis García Márquez de la Universidad de León, de la Universidad UNIVA de León, que pues, es uno de las vacas sagradas de Fecobal, ¿no? En el sentido, él de hecho, él con su ponencia del 2016 me enseñó algo que yo no sabía de proceso analítico, que es la programación por metas, que ya es usar software y código, o sea, programas un código así, tienes que declarar bibliotecas y todo para resolver con un programa la programación por metas. Entonces, pues fue así de emergencia, porque canceló un ponente. Yo obviamente lo agradezco infinitamente, como era en la UAC en Querétaro, en el Parque Biotecnológico, pues a lo mejor por eso me invitaron a mí, ¿no? Pues está en Querétaro seguro y yo obviamente en cuanto me dijeron, dije, no se diga más, ahí estoy mañana. Y así fue, ¿no? Aprovechando las oportunidades, así es cuando empieza, ¿no? Si alguien no, bueno, cada quien puede tener la postura que sea, yo lo agradecí mucho, dije, me voy a subir, de hecho hasta cuando me subí me dijeron doctor, obviamente les tuve que aclarar que no era doctor, pero sí, pues también otra vez me tocó en Hermosillo que expuse mi trabajo y cité a un maestro evaluador de Costa Rica llamado Ronnie González. Y cuando terminé mi ponencia, me dieron mi diplomita y el siguiente participante fue Ronnie González. Entonces, el que yo había citado en mi libro expuso después que yo. Y eso es algo muy bonito porque, claro, obviamente el bagaje y todo eso te lo da, pero el público no sabe si enfrente
tiene una persona que es su primer conferencia o a un doctor que ha dado 50 conferencias. Entonces, con la seguridad que tú te pares, eso influye mucho, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta de eso, de que pues a lo mejor es como en el fútbol, ¿no? Sí, puede jugar Brasil contra Grecia o Portugal contra Grecia y no, pues va a ganar Brasil, sí, pero en la cancha es diferente, ¿no? Entonces la gente no lo sabe si tú es tu primera conferencia, si estás nervioso o si dominas el tema ampliamente. Entonces, ahí me di cuenta que era un poco como el fútbol, ¿no? De que una cosa es lo que se espera y otra es ya en la cancha. Entonces ahí fue cuando pues me di cuenta que a lo mejor si yo no era doctor, pero tenía otros atributos como que sabía explicar, ¿no? Entonces eso me iba muy bien con el público y en las materias. Entonces, pues fue en el 2016, fue en Hermosillo, fue cuando expuse y cité a Ronnie en mi bibliografía y después se subió Ronnie de Costa Rica a dar, creo que era la conferencia magistral, y también por ahí de septiembre a octubre fue el de evaluación rural aquí en Querétaro, donde pues me invitaron de emergencia, pero igual lo sigo agradeciendo, ¿no? Ya ahora en el 2020 volví a participar, pero ahora sí seguí el proceso en tiempo y forma y me inscribí a las ponencias en el de evaluación rural, en el INVAF, ¿no? Y cuando das tus cursos de activos ambientales, ¿qué es lo que expones allí? ¿De qué se trata? Pues sería como conceptos básicos, eh, cómo se definen activos, pasivos ambientales, capital natural, métodos, los métodos que han habido en la historia, cuando empezó en España, Diego Asqueta es así de los pioneros, algunos otros autores, los métodos principales, y obviamente ya hoy en día, pues la verdadera, o sea, nosotros podemos hacer evaluación ambiental, pero bueno, como profesionistas, ¿no? Ya los verdaderos como avalúos científicos son como el de Netzahualcóyotl, su tesis de doctorado en geografía, Óscar Pérez Beina, o sea, ya gente que su trabajo, el avalúo podría ser una publicación científica sin tema, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco así lo que yo hago. Fíjate que estoy muy contento primero por tenerte aquí. Te conozco que eres muy generoso, pero además te hace grande tu humildad de reconocer con quién te ha aportado, con quién te has relacionado. De hecho, en una de tus presentaciones me mencionaste, me sentí muy bien, mencionaste que ya había sido tu maestro y así veo que sabes agradecer y las personas que sabemos agradecer, pues nos va bien en la vida, ¿no? Creo que ese es un activo que tenemos que nos hace crecer definitivamente. En este contexto, ¿qué podrías compartirnos? Una frase que dijeras, si logro cambiar el hoy y el mañana de solamente una persona, ¿qué frase te gustaría compartirnos para quedarnos con ella? Pues, eh, pues que busquen dedicarse a una rama de la evaluación que les apasione, no, que no decían por el dinero la que deje más. Claro, todos necesitamos el dinero y a todos nos gustan las comodidades, ¿no? Pero pues casi en cualquiera, incluso las más saturadas como los inmuebles, pues, se puede hacer dinero, pero que buscaran esa rama de la evaluación que les apasione y que busquen hacerse expertos en ella, que les apasione, que no les aburra, y tarde o temprano el dinero va a venir solo, ¿no? La especialización, pero bueno, que busquen dedicarse a algo, bueno, obviamente este público es de evaluación, pero en realidad pues, eso podría aplicar, pues sí, que les apasione, que les diga, no, pues realmente amo lo que hago, ¿no? Amo mi trabajo. Entonces, tu recomendación es buscar la pasión en lo que hacen. Sí, Fíjate que tu coach, tu asesora o tu terapeuta que te dijo, no busques el resultado, disfruta lo que haces, es lo que recomiendan para estar. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino es el estado que te genera el llegar a esa meta, el proceso, ser feliz durante el proceso. Si somos felices durante el proceso y además buscamos la pasión, seguramente vamos a lograr el éxito porque el camino ya lo estamos teniendo, que es ser felices y vivir la pasión en ese medio para llegar a esa meta, ¿no? Creo que pues te has quedado con lo que te han recomendado, creo que vives muy feliz y tu forma de ser te hace exitoso porque pues desarrollas con pasión lo que haces. ¿Algo más que quisieras compartirnos, ingeniero?
Pues, bueno, las nuevas ramas, como, por ejemplo, yo le dije a uno de mis tíos que tiene 75 años, le digo, no, pues mira, está esto de la evaluación aduanera. Y me dijo, si me hubieras dicho hace 10 años, sí le entraba. Dice, ahorita la verdad ya me da flojera. Pero a mí si alguien me hubiera dicho, yo tengo 39, voy a cumplir 40. Si alguien me hubiera dicho a los 25, mira, empieza a estudiar evaluación de empresas, porque ahí lo que te ganas en 30 avalúos de casa, ahí te lo puedes ganar en una empresa, ¿no? Y lo haces en 4 días. Ahora la evaluación aduanera, entonces, pues bueno, los que obviamente, claro, también señores, 30, 40, 50 años, 60, pero igual si alguien no está a su hijo y le quiere decir a su hijo, oye, deberías de rascarle por estas ramas porque, pues sí, la especialización siempre paga mucho más, ¿no? Estos temas de la evaluación aduanera son buenos trabajos porque hay créditos fiscales, ¿no? Una empresa importa una empresa importa unas ollas de concreto por 800 millones de pesos. Y después llega Hacienda y le dice, ¿sabes qué? Eso no vale 800, vale 1,000 millones. Debes impuestos Sube tu micrófono, por por favor. 200 millones. Debes impuestos por 200 millones. Entonces, No, en las no se grandes te ramas, alcanza a pues sí, escuchar, ingeniero. yo ahí te perdí. Ok, quiero, en lo que solucionas esto, quiero compartirle al público que antes de Ya. empezar, el ingeniero me platicó que está haciendo la maestría en comercio exterior. De entrada a mí me pareció sumamente descabellado por el currículum que tiene, pero luego pensé, cuando yo tenía 25 años, yo terminé la maestría en administración con especialidad en finanzas y alguien me dijo, oye Gerardo, estás loco, eres agrónomo y ¿qué andas estudiando? Qué padre que en su momento, como dices, muy jovencito, hice esa maestría porque esa me ha abierto muchas puertas y me ha dado la oportunidad de entender las matemáticas financieras que tanto utilizamos en la evaluación. Entonces, cuando alguien nos critica, es que no sabe realmente el camino que uno se va abriendo, con el que vas labrando y forjando, para a final de cuentas tener éxito. Entonces, ¿quieres comentar a ver si tu micrófono ya está funcionando? Sí, sí, creo que sí ya. No, pues eso, te digo, la especialización son buenos negocios, grandes cantidades de dinero y obviamente como son empresas, yo por ejemplo ahorita acabo justo de hacer el primer peritaje de desperdicios, ¿no? Obviamente es una empresa que si no regulariza le van a cobrar 2 millones de multa. Entonces, si les cobras 20, 30, 40 mil pesos contra si 2 millones no es nada, es un pelo, ¿no? Entonces, pero pues también estoy consciente que como todo, el primer año me va a caer 1 o 2 trabajos, en el segundo y tercero me van a ir recomendando. Entonces, yo creo que ya para afianzarme de decirte, tengo una cartera de clientes de evaluación de temas aduaneros, pues a lo mejor al cuarto, quinto año, pues casi todo en la vida es un proceso, ¿no? No es como dicen en la vida, no es un suceso, es un proceso. Entonces, yo por eso estoy consciente que quizá a mis 45 pueda ya estar consolidado hasta decirte, ¿sabes qué? Ya nada más me dedico a evaluación aduanera, ya ni hago inmuebles. Un día tomo un vuelo, me voy a Tijuana, inspecciono ahí junto con el abogado que va a parar el problema y luego me voy a Puebla y luego a Monterrey y cobro honorarios buenos porque saco a las empresas de sus problemas y trabajo poco, ¿no? Y tengo más tiempo, bueno, pues si estoy casado, pues para mi familia, mis hijos, entonces, sé que para llegar a eso necesito unos 3, 4, 5 años, ¿no? Pues así me pasó en los inmuebles y en la maquinaria y equipo y en las empresas. O sea, estudio la especialidad y ahí te das cuenta que pues realmente haber estudiado la especialidad es como tener la licencia para entrar a un club, pero después empiezas de verdad a aprender, ¿no? Entonces, pues sí, la especialización también no quiere decir que si alguien se dedica, tengo amigos que facturan muchísimo y tienen grandes despachos hasta de 20 personas y que hacen muchísimos avalos de inmuebles, ¿no? Para la caja, para el banco, para el Infonavit, para esto, para el otro, y claro que tienen su mérito y tienen unos camionetones que ya quisiera yo, pero bueno, la especialización o la evaluación así diferente, pues tiene su sazón también de que no muchos le entiendan, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que alguien me hubiera dado ese consejo, que me dijera así de joven, voltea a ver cosas que no estén tan saturadas, quizá esté más difícil al principio, pero después, y sí, como dices, la verdad, ahí pues nunca me había pasado, pero ahí en la maestría de comercio básicamente soy el más burro,
todos mis compañeros pues son agentes aduanales, se dedican a importar. Yo nunca he importado nada, pero pues ahí pariendo chayotes, pero ahí la llevo, ¿no? Ya llevo 7 materias, son 18. Entonces, si todo me sale bien, el año que entra en junio la estaré terminando. Pues te agradecemos mucho, ingeniero, y me da mucho gusto. Esta plática se convirtió en algo más interesante de lo que yo esperaba. Aportaste mucho y me siento muy contento. Y también me siento muy contento con ustedes que nos acompañaron. Les agradezco mucho. Ha sido un placer tenerlos, así como Francisco, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Esto es Valor Agropecuario. Soy Jerry Ponce. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.